Bienvenidos a la lectura del libro Mi don es tuyo, escrito por Freya Fanfic Art, narrado por Odan. El capítulo de hoy es... Capítulo 1. El primer día en Japón. Las ruedas del carruaje crujían bajo el peso de la tarde. Annie observaba el paisaje desde la rendija de la cortina de lino, sin saber si le sorprendía más la quietud de los campos japoneses o la forma en que el cielo se teñía de colores tan distintos a lo de su tierra natal. Era su primera vez en Japón, y también su primera vez tan lejos de todo lo que conocía. El calor era pegajoso, pero no se quejaba. Había crecido entre las comodidades, sí, pero la vida le había enseñado que los dones se venían con responsabilidades. Su familia, una de las pocas casas mágicas aún en pie en Europa, había sido convocada por el alto mando japonés para establecer un tratado de colaboración mágica, y ella, como la portadora de un don ardiente y singular, fue enviado como representante. Pero en el fondo lo sabía, no la habían enviado por su talento, la habían enviado porque era prescindible, porque de todas las hijas Weatherby era la que más rompía las reglas. Y Japón era un castigo disfrazado de misión. Cuando bajó del carruaje frente a la sede militar de la unidad antigrotescos, los soldados que hacían guardia apenas disimularon su sorpresa. Una extranjera, una mujer pelirroja, alta de ojos verdes brillantes, casi una aparición. Señorita Weatherby, el comandante Kudo la espera. Gracias, no hace falta anunciarme. Los pasillos interiores eran sobrios, madera oscura, pantallas de papel, olor a incienso y desinfectante, un contraste abismal con la exuberancia británica a la que estaba acostumbrada. Caminaba con la cabeza en alto, sus botas resonando en la madera, mientras los ojos la seguían como cuchillas afiladas, y entonces lo vio. Estaba de espaldas, frente a una ventana, uniforme impecable, el cabello claro, atado en una coleta baja que caía con firmeza sobre su espalda. Recto, inmóvil, el aura que apenas lo rodeaba era como una muralla de hielo. Apenas giró el rostro cuando ella entró. Kiyoka Kudo, soy quien se supone debe coordinar contigo. No se supone, es un hecho. Hubo un segundo de silencio. Entonces él se giró del todo. Sus ojos azules, fríos como el amanecer de invierno, se posaron en los suyos. No pedí que vinieras. Y yo no pedí quedarme. Aquí estamos. La tensión podía cortarse con una hoja de papel, pero Annie no retrocedió. Su postura era perfecta, su tono firme. Si él esperaba que se disculpara por insistir, tendría que esperar toda una eternidad. No interfieras. No necesito una compañera. Entonces quédate en tu rincón, Kudo. Yo me encargaré de los grotescos que tú no puedas controlar. Kiyoka no respondió, pero hubo algo, apenas perceptible, en la forma en que su mirada se oscureció. Un reconocimiento silencioso, un comienzo. Ella se giró sin esperar permiso para retirarse, con el corazón latiéndole tan rápido como sus pasos. Afuera, el cielo se había vuelto violeta, y aunque sabía que su estadía en este país sería difícil, por primera vez sintió una chispa de algo más, un presentimiento, o tal vez una promesa oculta. La mañana siguiente comenzó con el sonido seco de una campana lejana. Annie se había despertado antes que el sol, no por deber, sino por costumbre. En su país, los entrenamientos de la familia Weatherby comenzaban con el amanecer, cuando el aire aún tenía el filo del invierno en los huesos, incluso en la primavera. Ahora en Japón todo era distinto. El silencio era más denso. Las paredes no crujían con el viento, sino con memorias antiguas. Se colocó un conjunto de práctica, oscuro y sobrio. Y aunque era un kimono, se sintió cómodo en él, ya que era de su color favorito, negro, y recogió su cabello en una trenza que dejó caer por delante del hombro y luego volvió a soltar. No sabía por qué quería verse bien en aquel atuendo. Salió en silencio, sin saber del todo a dónde ir, siguiendo solo el instinto que la había mantenido viva durante todos estos años.
Fue así como llegó al patio interno del cuartel. El suelo era de piedra clara, delimitado por árboles de hojas rojizas, y en el centro una figura ya se movía con precisión implacable. Kiyoka Kudo, con el uniforme completo, impecable, ejecutaba una secuencia de movimientos con tal exactitud que parecía esculpir el aire con cada gesto. No usaba magia, pero su energía flotaba como una niebla alada a su alrededor. Era disciplina pura. Annie se quedó inmóvil en los márgenes del lugar, pero él la había notado. Hubo una pausa. Kiyoka se detuvo, giró apenas el rostro, lo suficiente para mirarla de lado. ¿No dormiste bien? Dormí suficiente, pero la cama tenía olor a tatami mojado. ¿No estás en un hotel? Ya lo había notado. Hubo una pausa. Kiyoka se detuvo, giró apenas el rostro, lo suficiente para mirarla de lado. Si estás aquí para observar, no molestes. Si estuviera aquí para molestar, ya te habría lanzado una bola de fuego al kimono. No uso kimono. Lástima, el dramatismo sería mejor con uno. Entonces lo inesperado, una leve curva en la comisura de los labios de Kiyoka, no una sonrisa, apenas un parpadeo de expresión, pero en él cabía una tregua entera. ¿Quieres entrenar? Tú entrenas con extranjeras irreverentes. No, pero hago excepciones cuando no me dejan en paz. Annie avanzó hasta el centro del patio, se paró frente a él con el mentón en alto. Su magia, aunque dormida en la superficie, hervía muy por debajo. Siempre lo hacía. El fuego no era un don de paz. No voy a contenerme solo porque seas el hijo perfecto de la casa Kudo. Y yo no voy a contenerme solo porque seas una invitada diplomática. Bien. Y entonces comenzaron. No fue un entrenamiento en el sentido clásico. No hubo instrucciones ni correcciones. Solo movimientos, desplazamientos calculados, bloqueos con las palmas, giros elegantes y tensos. Él probaba su equilibrio, ella su paciencia. Él contenía su energía, ella dejaba escapar un destello de fuego cada vez que se acercaba demasiado. Las chispas no estaban solo en la magia, estaban en sus ojos, en la forma en que los cuerpos se aproximaban sin tocarse, como si entre ellos hubiera algo más que el aire, como si pelear fuera una forma antigua de reconocer al otro. Al final, ambos respiraban con intensidad. El sudor les brillaba en la frente a Annie. Kiyoka tenía el cabello suelto. La cinta que lo ataba había caído sin que ninguno lo notara. Eres rápida. Y tú más terco de lo que imaginaba. Eso dicen. No somos tan distintos. Kiyoka no respondió. Solo la miró con esos ojos helados que por un segundo parecían estar derritiéndose. Y fue ahí, en ese instante suspendido en el tiempo, donde algo se plantó en la tierra entre ellos. No un amor, aún, pero sí su raíz.